Muchas gracias por reproducir este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Realmente muchísimas gracias. Espero que esta conversación te aporte, te ayude en algo. Antes de comenzar a reproducir esta conversación, también quería dejar tres recordatorios súper rápidos. Primero, que tengo servicios de nutrición y entrenamiento por si estás interesado en adquirir alguno de ellos. Abajo en la descripción te dejo un link hacia un video donde puedes ver mi forma de trabajar y también siéntete en la plena libertad de que si tienes alguna duda específica sobre esto, puedes mandarme DM por Instagram y allá te puedo resolver dudas un poco más específicas. Segundo, decirte que tengo también un podcast con mis canales Daniel y Fernando que se llama Gym Rat Podcast, en donde hablamos de nutrición y entrenamiento más enfocado en el contexto, en el ámbito del culturista. Tercero, también te digo que te dejo el link abajo para la página oficial de Essentials, patrocinador oficial de Gym Rat Podcast. La verdad, si te gustaría seguir viendo tanto este proyecto como de Gym Rats, nos ayudaría muchísimo que te dieras una vuelta por ahí. Y pues nada, únicamente te dejo esos tres recordatorios. Realmente muchísimas gracias. Espero que todo esté yendo de lo mejor. Te mando un abrazo, un saludo y espero disfrutes muchísimo la conversación Carlos de esta Ortega, semana. Muchas hermano, gracias. muchas gracias por aceptar la invitación aquí a una charla, a una conversación. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, bro? Pues muy bien, como te comentaba, súper contento de estar aquí. A los que no están escuchando, y no saben, yo llevo un tiempo ya siguiendo a Ángel y yo empecé vendiendo Gym Rats, viendo sus pláticas y como siempre, ¿no? Escuchándolas a la hora de cocinar, a la hora de estar en el gimnasio, haciendo el cardio Claro. y la verdad es que a mí me ilusiona mucho estar aquí, ¿no? La verdad es un placer poder estar aquí echando una plática amena, poder platicar un poquito y bueno, súper contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, hermano, a ti nuevamente por tu tiempo y justo como dices, o sea, hemos tenido ahí ya tiempo atrás uno que otro intercambio de DMs por Instagram y la verdad, qué chingón y neta, neta, me da un chingo de gusto el ver que personas que les gusta esto, pues verlos crecer, ¿no? Y ver que empiezan igual a meterse por esta parte del medio, a ti, a Jorge, en verdad, es algo bien chingón y bien satisfactorio el poder ver todo eso, ¿no? Y que al final de cuentas siempre lo digo y lo platico, como al final sabemos que estamos tratando de estar o de promover tal vez prácticas o en un nicho sumamente pequeño y hay que apoyarnos de todos, ¿no? Y qué mejor que poder ver sobre todo la parte del entusiasmo, o sea, la parte de yo quiero hacer eso, ¿no? Porque eso al final de cuentas es lo que nos mantiene, yo me atrevería a decir a la gran mayoría de nosotros, ¿no? De al final estar haciendo contenido, estar subiendo historias, estar tratando de publicar, compartir. Eso al final de cuentas es una de las cosas más chingonas que me gustan de redes sociales. Entonces, nada, hermano, en verdad, nuevamente te repito, muchísimas gracias. El placer es completamente mío. Y pues, Carlos, carnal, pues, ¿por dónde empezar? O sea, me aventé ahí un clavadito a Instagram y vi que tienes como desde el 2021 más o menos, que empezaste como a compartir un poco. A ti también te tocó, porque yo igual ahí digo, para personas que gusten ahí mi perfil, igual se pueden deslizar hacia abajo. Y todavía te tocó esta parte de que en Instagram era Instagram TV, ¿no? Todavía te tocó de subir Sí. esa parte. Platica un poco de esos inicios, o sea, ¿por qué compartir? O sea, principalmente el hecho de qué te llamó la atención, cuál era tu contexto actual, o sea, todo ese contexto, pues 2021 todavía era pandemia aquí en México, o sea, todavía como que estaban esos estragos de, se empezaba a ver un poco de luz, que las vacunas, lo demás, pero todavía estaba como que toda esa ola, a diferencia de hoy en día, ¿no? Pero hermano, ahora sí que platícame de tus inicios, ¿qué impulsó a Carlos a subir? ¿Cuál es tu inicio? Adelante, hermano. Sí, mira, justo que creo que para muchas personas y para mí el desencadenante fue la pandemia, ¿no? O sea, empecé a raíz de ahí. Fíjate que yo antes me dedicaba a algo distinto, ¿no? Yo estudiaba otra carrera, la admisión de empresas, yo estudiaba eso, pero ya entrenaba, o sea, yo empecé a entrenar desde los 18 años, 17 años más o menos, de las veces que, o sea, sí empiezas al gimnasio, pero luego como que lo dejas, ¿no? Empiezas, lo dejas, todos tenemos como esa etapa. Pero justamente cuando empieza la pandemia, en ese momento pues, nos encierran, todos empezamos a ver cómo lo hacemos con el material que tenemos, que las mancuernas de cemento, que las cositas que tenemos Claro. ahí. Sí, sí, Y sí. entonces ahí me empecé a entrar un poquito más, o sea, la verdad me empezó a llamar la atención, sobre todo porque tenía un amigo que él ya no se dedicó ya no a esto, pero que él me empezó a motivar un poquito como a entrenar y todo eso. Nos reuníamos, entrenábamos aquí en el gimnasio en el condominio donde vivo. Entonces aquí se armaban los entrenamientos y él empezó a meter un poquito más a esto, ¿no? Me acuerdo que mis primeros cursos, talleres fue de Mautelles, fue de Kevin, o sea, de hecho mis primeros cursos fue de Kevin Villa, Ah, su curso claro. de fisiología para la hipertrofia.
que yo esa vez al tomar el curso, o sea, imagínate alguien que va empezando y empieza con fisiología, o sea, es como la parte aburrida, ¿no? O sea, la realidad, Claro. o sea, las bases, ¿no? O sea, realmente, o sea, yo empezando con eso, lo divertido es como, programar, ¿no? Y la selección de ejercicios, eso como que está padre. Y creo que muchos empezamos, creyendo que pues es un poco sencillo, ¿no? Yo creo que yo le pregunté a mi amigo, oye, enséñame a programar, enséñame a hacer entrenamientos, ¿no? Rutinas, ¿no? Y bueno, ya empecé con esto de los cursos, empecé a consumir, como te digo, Motelles, que en Villa. Por alguna razón yo termino con alguna publicidad del IAF, donde está Ok. Jack y Salvador, y ahí empecé a formarme un poquito, ¿no? Empecé a tomar el curso de Salvador, enseguida lo terminé, me metí al curso de nutrición de Daniel, y justamente, como justo en ese momento cuando empecé la certificación, también yo veía Power Explosive, ¿no? Claro. Entonces, estaba el boom, ¿no? Justamente que él estaba compartiendo bastante contenido. Fue como del, ok, a ver, a mí me gusta mucho este tema, me gusta mucho platicarlo con otras personas, me gusta mucho de lo que voy aprendiendo, pues ir contando y eso. Y él fue como de los que, me motivó un poquito, como el impulso, la gota que derramó el vaso para empezar a subir contenido. Entonces dije, a ver, pues me voy a lanzar. Yo era una persona muy introvertida, bastante. O sea, a mí me da mucha pena hablar en público, ¿no? Ah, ¿en Yo serio? veía que le empezaba en videos y así, Ujú. y pues me aventé. De hecho, mis primeros videos justamente empecé hablando de lo que iba aprendiendo en los cursos y bueno, cositas así. Y una vez, bueno, así fue como yo conocí a Daniel también, una vez yo le mandé un mensaje, ¿no? Porque había terminado ya la certificación. Yo ya empezaba a subir 3 videos, 4 videos más o menos, para que te des una idea, ¿no? Ok. Y bueno, él me comenzó a hablar, sí me empezó a seguir, me felicitó, ¿no? Como por todo este inicio que estaba haciendo. Y en Claro. ese punto también yo ya había empezado a leer las pirámides, ¿no? Ah, Y wow. yo compartía eso. De hecho, yo compartía lo de las pirámides, ¿no? Que Ujú. 3 cosas para el entrenamiento, ¿no? La adherencia, que sea realista, agradable, todo tipo de cositas, ¿no? Yo empecé con eso. Y bueno, él se metió en mi perfil, veía que mucho lo que yo compartía era, por ejemplo, de las pirámides. Entonces Ujú. ahí empezamos como una relación de amistad, ¿no? En ese momento. Después yo conocí a Jorge, ya lo conocí hace mucho tiempo. Ya estuvo aquí Jorge en capítulos Sí. anteriores, o 2 capítulos, ¿no? Más o menos estuvo Ya Jorge. estuvo en dos, ya estuvo en dos, sí, sí. Y bueno, yo lo conocí, le recomendé el IAF, justamente, se metió y ya empezamos como Jack, Jorge y yo empezamos pues a platicar un poquito más, hacer una amistad y empezar a subir contenido. Desde ahí empecé, o sea, ya empecé a subir lo que iba aprendiendo y lo iba compartiendo, ¿no? Diría yo que he llevado varias etapas, ¿no? A lo largo de toda esta parte que he compartido contenido. La etapa donde también yo consumía mucho Álvaro por Explosive, o sea, eso era como Uno. lo que empecé, era eso, ¿no? Y Sí, yo sí, sí. creo que muchos, no sé si te pasó a ti, pero veías como muchos queriendo hacer como de que el mini Álvaro, ¿no? Y haciendo Sí, como sí, ese sí. tipo de cositas que suelen hacer. Yo empecé así, de hecho, o sea, como que un breve tiempo como que me quería poner como en ese punto, ¿no? Claro. Pero bueno, al final no iba conmigo, como que yo te digo, era más reservado. Yo siempre fui súper, súper, súper reservado. Entonces ahí empecé a subir contenido, después pues empecé a dejar de lado esta parte de lo de ser como muy mini Álvaro Ujú. y empecé como oye, hacer los hitos de los estudios, así como muy rígido, ¿no? Claro. Como lo hacen muchos. Y bueno, he pasado como por varias etapas en este pequeño corto tiempo que Ujú. yo partiendo, pero bueno, más o menos así fue como tal el inicio, ¿no? De cómo empecé a subir contenido, cómo desde que surgió esta motivación de querer subir contenido, de compartir a más personas, pues lo que iba aprendiendo y que al final yo sabía que muchas personas, al menos en mi círculo cercano, pues realmente estaban un poco atrás, ¿no? En esas ideas, en estas Claro. nuevas prácticas y todo eso. Totalmente. Híjole, tocaste un buen de puntos, hermano, y tal cual me echaste un clavado al inicio también, o sea, desde antes. Curiosamente, o sea, no te me ves una persona nada introvertida, siento que eres muy extrovertido y es como que curioso porque igual a mí me pasa mucho de que yo soy una persona, justo igual, soy reservado en la mayoría de mi vida en general, o sea, sí trato como de estar en mi show y no ser tan así, sin embargo, por ejemplo, a mí me ayudó mucho la parte de grabarte. O sea, la parte de empezar a exponerte, la parte de hablar a la cámara, como que eso a mí me facilitó mucho en general, o sea, de que seguramente, pues más o menos, ¿cuántos años tienes, hermano? Tengo 23 recién 23. Ah, cumplidos. pues más o menos, ahí vamos de la edad, ¿no? Yo tengo 22 y Mira. a mí me pasó mucho de que llegó pandemia y pues fuera, ¿no? Todo en línea, me fui a clases en línea totalmente, entonces fue un muy buen rato. Yo regresé a nutrición hasta como por creo que quinto, sexto semestre más o menos. Y ahora le encontré un gusto bien interesante a exponer, a hablar de algo, ¿no? O sea, como que la herramienta que fue el hecho de grabarte
bueno, en mi caso grabarme, como que me ayudó y me dio una habilidad interesante para poder justamente platicar temas, sobre todo de este lado, ¿no? Que ojo, igual aquí como que esa diferencia entre únicamente hablar y otra cosa es como de, oye, pues voy a tratar de darte mi punto de vista respecto a un tema, ¿no? Al final de cuentas requiere tanto la habilidad de comunicarlo, pero también de entenderlo. Entonces, como que esas dos partes, unirlas es bien interesante porque justamente, o sea, como lo mencionabas hace un momento, la primera forma de hacerlo es tal cual copy-paste, así de fácil, ¿no? O sea, yo ahorita que mencionaste lo de Álvaro y lo demás, a mí me pasó mucho cuando fue la ola de AudioFit, en donde de repente llegó esta plataforma conformado por varios españoles, y yo fui y la pagué, y como que allí fue como que empecé a consumir lo demás, que son dos cosas, hermano, o sea, porque está la parte de aprender, o sea, porque quiero saber respecto a nutrición y entrenamiento. Ese es como que un lado de, por decirlo así, de la imagen. Y el otro lado es ahora compartirlo. Ahora es donde tú dices, oye, ¿y por qué no lo comparto? ¿No? Y yo creo que igual coincido contigo totalmente, es ver la parte que no, todavía aquí en nuestro contexto en general, en México, en Latinoamérica, me atrevería a decir, no existe un tal cual como que una difusión de las prácticas que tenemos, ¿no? Sobre todo en la parte de el gimnasio, en la parte de culturismo, en la media parte recreativa es bien interesante cómo todavía como que no se existe un camino consolidado respecto a dar una asesoría profesional. Porque, ojo, al final de cuentas sabemos que para la parte de buscar objetivos, pues no únicamente tienes que saber de nutrición, también debes saber de ciencias del ejercicio, del entrenamiento, ¿no? Y que muchas veces a mí me ha pasado del lado de nutrición, eh, que me ha tocado como que muchas veces profesores o demás como que le dan mucho peso a nutrición, como nutrición es tomándose como que únicamente es el pilar para poder ganar masa muscular, cuando al final de cuentas no, o sea, es un conjunto de ciencias para poder, que ahí justamente la utilidad del coach es agarrar todas esas evidencias, todas esas ciencias, saberlas interpretar y dar una muy buena intervención respecto a eso, hermano, ¿no? Entonces, como te decía, es meramente lo primero que podemos hacer es decir, pues están haciendo esto ellos, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Y tal cual, o sea, sí, a mí me pasaba mucho, ahí te digo, o sea, para aquellos curiosos, en Instagram están hasta abajo mis videos, y yo lo que hacía era, me basaba mucho porque era AudioFit, pero hubo un momento en el que empezaban a dar como revistas, que estas revistas creo que las dirigía Carlos Mejías, entonces yo lo que hacía era, me consumía las revistas, las leía y decía, ok, voy a hablar de esto, ¿no? Pero al final de cuentas era la mejor forma que tenía de aproximarme a querer dar un punto de vista, a querer dar esa información, y yo creo, no sé cómo decir tu caso, hermano, pero sí de mí como que surgió esa necesidad de decir, es que esta información es muy valiosa, o sea, es algo que está, y no es algo del otro mundo, o sea, es algo meramente como que te esclarece un poco el panorama. ¿Por qué me lo quedo? O sea, ¿por qué no mejor lo trato de decir, no? Pero obviamente en el camino te empiezas a dar cuenta de varias cosas, que si te funciona, que no te funciona. Ahí, por ejemplo, hermano, en tu caso, ¿cómo fue esa evolución? O sea, ¿en qué momento empezaste a decir como de, ok, me gustaría cambiar a esto, me gustaría empezar a hacer ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo describirías tu evolución a la hora de empezar a compartir este tipo de información? O sea, desde que empecé Desde que como empezaste. personal de Ajá. Francis. Ah, ok, pues justamente te digo, o sea, yo ya platicé mucho con mis amigos de, oye, aprendí esto, el entrenamiento, te enseño esto, porque a veces yo aprendía cosas nuevas y me las quedaba, ¿no? Porque pues no las compartía, ¿no? Y veía que Claro. algunos amigos estaban como en otras, siguiendo con las viejas prácticas, ese tipo de cositas. Y bueno, fue ahí cuando dije, a ver, es que creo que son cosas que he aprendido, que realmente, como dices, no es como algo del otro mundo, Ujú. pero no muchas personas lo saben, ¿no? Exactamente. Al final yo también empecé justamente con toda esta oleada de los españoles, AudioFit, todo eso, y bueno, justamente me empecé a meter a todo. Yo creo que te da como también esa chispa. Yo, por ejemplo, me considero una persona que cuando me empieza a gustar algo, me meto de lleno, o sea, cuando quiero algo empiezo a explorarlo, ¿no? Por ejemplo, igual hablando de otros temas, por ejemplo, ya que yo de pequeño coleccionaba esto, me iba a comprar todo, ¿no? Y algo así me pasó con Ok. los cursos también, o sea, llegó un punto donde, a ver, este impulso de querer comprar, ¿no? Como todos los cursos, que el audio Claro, y sí, sí, sí. todo así. Entonces, como que desde ahí me di cuenta que había mucha área de oportunidad, al menos en el círculo en el que yo estaba en ese momento. Ahorita, por ejemplo, ya hay muchas personas que están haciendo cosas muy buenas. O sea, por ejemplo, la vez pasada platicaba con Jorge acerca de, pues, de ti, ¿no? Del proyecto que tienes, que también es como el núcleo, ¿no? El centro donde muchos profesionales, haces esa conexión entre muchos profesionales y pues las traes aquí, ¿no? A tus pláticas. La neta es súper, súper, súper importante e interesante, ¿no? Entonces, justamente para mí fue eso, fue ese como el boom, ok,
veo que hay cosas que se suelen haciendo de manera viejas, antiguas, por ejemplo, y que al final tengo algo que aportar. Algo que a mí me gusta mucho es esta parte de, a ver, si hay 10 escalones y tú te encuentras en el escalón 4, puedes aportarle al que está en el escalón 1, ¿no? O al escalón 2 o al escalón 3. Entonces, eso me ayudó bastante también para animarme, porque creo que es un reto, o sea, empezar a salir en videos, empezar a compartir contenido, pues es un reto, ¿no? Te expones de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, al principio yo trataba de simular y copiar lo que hacían otras personas, y yo creo que se ve mucho esta falta de identidad que uno tiene cuando va empezando, ¿no? O sea, no tenía claro, a ver, ¿por qué camino me quiero ir? Yo veía lo que consumía y lo compartía luego, luego. Entonces, como que al principio no me encontraba realmente lo que quería hacer, ¿no? Como esta identidad. O sea, ya sabía que estaba compartiendo contenido, pero no lo encontraba, ¿no? Ya con el paso del tiempo, como que dije, a ver, ya tomé de aquí, ya tomé de acá, ya tomé de acá, como que ya entiendo más o menos por qué línea me quiero ir, ¿no? Y ya ahí empecé a hacer como mi propia identidad, ¿no? Pero sin duda, pues yo creo que ese fue el boom, como lo que me preguntabas, el darme cuenta que tenía como mucho que aportar en el círculo, en el pequeño que yo tenía, y ya desde ahí se fue dando poco a poco el seguir compartiendo y compartiendo contenido en redes. Totalmente. Ahí que, ahorita que dijiste eso, hermano, la parte de la identidad, yo creo que igual va bien de la mano con el hecho de que al no tener nada fijo, o sea, no saber cómo existe un camino para, es a prueba y error de ver qué te funciona y qué no, porque muchas veces a mí me ha tocado de que escuchar esta parte de crear contenido o verlo más desde tu nicho, ¿no? ¿Cuál es tu nicho? ¿Qué quieres hacer, no? Pero es que al final de cuentas yo después me di cuenta, valga la redundancia, que no es tan fácil, ¿no? O sea, no puedo decirte como, no, pues yo nada más voy a hablar de hipertrofia y ya. O sea, yo creo que el nicho tal cual no lo seleccionas, más bien lo haces. Lo haces dependiendo de tú a por dónde te quieres ir, cómo lo quieres hacer, a qué quieres llegar, y es completamente válido decir, ¿sabes qué? Iba por acá, pero mejor no, mejor me regreso, intento buscar otras personas por acá y lo demás, y yo creo que eso igual es bien importante mencionando ahorita lo que comentabas respecto a las pláticas y lo demás, a mí me funciona por la parte de que es un doble, o sea, porque por el lado de crear contenido y tratar como de mostrar información que va saliendo, para mí también es una súper herramienta para aprender cosas, o sea, y para saber lo de los demás, porque al final, te repito, yo creo que vi esa parte de que no hay tanto contenido respecto a este nicho, que somos un nicho muy pequeño, muy chiquito, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de traer a las pocas personas y como que voltear a ver como que todas las perspectivas que se pueden crear, que se pueden hacer, es bien interesante y es bien curioso el ver cómo cierta persona tuvo que llegar por A, pero la misma persona que está ahí también llegó por atrás, el otro llegó por B, por C, por D, o sea, como que todas estas partes donde al final todos tienen ese clic en decir, ok, pero estamos en este barco, ¿no? En el barco de promover buenas prácticas, en ver ciencias de nutrición, ciencias del ejercicio. O sea, todo eso es muy interesante, hermano, y que al final de cuentas, te repito, es como que son las secuelas que van dejando las charlas, las conversaciones. Igual al mismo tiempo para saber un poquito más, pues, de la persona, más allá de el Instagram TV, más allá de la historia, más allá de todo eso, al final de cuentas, yo creo que siempre hay un motivo de ser, un motivo del por qué estás ahí. Y también es interesante eso porque, no sé cómo tú lo veas, pero creo que humaniza un poco la parte de, ok, yo no nada más soy una persona que está en Insta y que te dice entrena y trata de ser disciplinado con esto o trato de promover información, sino que al final de cuentas no dejamos de ser seres humanos, personas, ¿no? Y como que este formato un poquito más platicadito está bien porque al final te hace como que sacar esa parte que ese verdadero motivo, por decirlo así, por el cual compartes y lo demás, ¿no? Entonces, igual vi, hermano, si no mal recuerdo, que igual empezaste a hacer lives, ¿no? O sea, esa temporada de lives, ¿cómo fue? O sea, digo, yo la verdad solo he hecho un live en mi vida y de hecho justamente mañana va a haber otro, que es el de Gym Rats, que lo hacemos cada año, que ahorita apenas llevamos 2 años del proyecto, pero solo lo hago y fíjate que es algo curioso porque un live es distinto, o sea, tiene, a pesar de que es un video y es hablado y como que podría decirse que es el formato similar a este, sí es distinto, o sea, sí es otra cosa. Platica un poco igual respecto a eso, en qué momentos te vienen las ideas de los lives, cómo fueron, trabas, errores, o sea, comenta un poco igual desde esa experiencia. ¿Cuántos lives hiciste más o menos? Mira, más o menos, uf, yo creo que unos, no fueron muchos, ¿eh? Y ahorita voy a explicar por qué. Fueron como unos 10 si acaso, aproximadamente es lo que yo calculo. No Ujú, sé, yo estuve en un curso de justamente de Power Explosive, ujú. marketing para entrenadores. Yo estuve ahí, Ah, ok. ¿no?
Ujú. Entonces como que te incentivaban mucho a hacer los en vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la mejor forma de que las personas te conozcan, ¿no? Ahí realmente no puedes, como en un video de que, la cagué, vuelvo a grabar, la cagué, vuelvo a grabar, ¿no? Que pasa mucho, ni más cuando vamos empezando, que no estamos acostumbrados, bueno, que al menos yo no estaba acostumbrado a grabar, ¿no? Nada de eso. Entonces, y como que te incentivaban, oye, pues haz un en vivo, platica con la comunidad, sí, oye, yo entraba con miedo al principio, honestamente, ay, ¿qué tal si me preguntan algo y no lo sé? Y bueno, muchas cosas que te sueles pensar, que a veces lo más catastrófico nunca va a pasar, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Siempre lo catastrofizamos muchísimo más. Entonces yo empecé y, pues bueno, yo al final también me iba invitando a algunos colegas, compañeros que veía que, oye, más o menos iban por el mismo lado. De hecho, de los primeros fue con Jorge, ¿no? Yo a Sí, 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 lo Jorge vi. Ujú. empecé a hacer, creo que fue el segundo con él, y la verdad lo disfrutaba mucho, la verdad no se metía mucha gente, o sea, si te soy sincero, oye, en un live es difícil, ¿no? Como tener Totalmente. bastante gente ahí viéndolo, entonces eso también te desanima un poco, o sea, si tú estás hablando y una persona, dos, te desanima un poco, ¿no? Pero siempre entrábamos con, a ver, vamos a practicar tú y yo, vamos a hablar de un tema, de lo que íbamos aprendiendo con Jack, por ejemplo, o así, platicamos un tema. Y ya está, ¿no? Obviamente a veces había gente, a veces no había nada, al final ya no lo seguía haciendo, llegó un punto, creo que el último ya no sé ni cuál fue el que hice, pero no sé, ya nunca me volví como a interesar mucho por eso. Empecé luego con esta idea del contenido masivo imperfecto. Hubo un tiempo y una etapa donde entre Jorge y yo era diario, 2 reels diarios o un reel diario, ¿no? Ok. Y eso, de hecho, nos ayudó a crecer porque sí crecimos un poco más. En ese momento no estaba, creo yo, no sé tú cómo lo viste, pero por ejemplo, hubo un momento donde Instagram te daba también más alcance a tus reels, todo eso, ¿no? Como que se sentía, ¿no? Que más gente veía todos tus videos. Ahorita siento que es un poco más, no sé por qué siento que es un poco más complicado, como que es un poco Claro. más difícil tener vistas y todo eso. Pero entonces lo dejé hacer por eso mismo, de que pues empecé a subir más contenido, empecé a atascarme de contenido. Ahí sí, leía un artículo, leía algo, o aprendía algo nuevo, o lo compartían, ¿no? Ahí fue cuando también empecé, diría yo, como a hablar de todo y no enfocarme en algo en específico, ¿no? Hablaba de, a ver, me metía a un curso de psicología deportiva y compartía como una píldora de eso que aprendí, ¿no? O luego de nutrición y compartí esa píldora y cositas así. Entonces, como que mi Instagram se veía como muy de muchas cosas, ¿no? O sea, Ujú. ahí era cuando yo quería compartir a full, ¿no? Ahorita ya me encuentro en un punto en el que ya no estoy así, no, ya no comparto mucho contenido, no comparto diario, sino, a ver, cuando pueda, cuando algo que me interese bastante poder compartir, con lo del podcast, por ejemplo, que estamos también iniciando, pues estamos compartiendo de eso, pero sí, justamente inicié los lives por eso mismo, me incentivaban a empezar a tener más conexión con tus seguidores. Y lo dejé, ya ni me acuerdo la razón específica por qué, pero fue como algo que ese hábito se fue quitando, ¿no? Como de ya, o sea, se fue desapareciendo y ya no lo he hecho, Ok. honestamente. Sí, así fue ese tema de los lives. Ok, y mira, hermano, hay dos cosas bien interesantes. La parte de, oye, lo vemos del lado, del punto de vista profesional, ¿no? Como entrenadores, como coaches, ok, yo quiero tener clientes, quiero dar un buen servicio, pero creo que también ya llegamos a ese punto en el cual todos sabemos que redes sociales es una herramienta brutal. O sea, al final de cuentas, redes sociales puede ser tu máxima herramienta para poder consolidarte como un profesional, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ha cambiado. Híjole, yo me atrevería a decir que incluso específicamente en México, yo creo que en los últimos 3 años, 4 años, yo creo que antes de pandemia era muy raro escuchar entrenador online. Había, porque sí me tocaba, o sea, yo llegué a tener entrenadores online antes de pandemia, como 2000, ay, que será 18, 19, pero sí era raro. O sea, no era algo que ya estaba tan común, ¿no? Que no era algo que se promocionara tanto, ¿no? Y el gran problema, igual, mejor dicho, no problema, sino más bien dicho, la evolución es muy cabrona porque de repente era como de, ok, sabemos que un coach está online, le pagas, te da tu plan, lo demás. Allá llegar a este punto en el cual sabemos que hay entrenadores online realmente buenos y que estamos buscando, la mayoría de nosotros, estar buscando en ese punto de ser realmente profesionales en el área, o sea, realmente saber que cuando una persona te contrate como entrenador, está contratando a un profesional. Y creo que ahí existe esta parte de ok, quiero ser bueno, quiero prepararme, quiero estar lo suficientemente listo para atender a clientes, pero también sé que redes son una herramienta importante y ahora también tengo que prepararme un poco para poder mostrarme más en redes, poder llegar a más personas, que ojo, son dos cosas bien diferentes, o sea, no por el hecho de que seas
un muy buen entrenador significa que automáticamente vas a tener muchos clientes o vas a poder ser muy bueno en redes sociales y viceversa. Tampoco porque tengas muchos seguidores en redes sociales, o sea, es muy bueno, significa que vas a ser un buen entrenador. Entonces, como que llegar a conjuntar esas dos partes y tratar como de tener un modelo, por decirlo así, en medio, ¿no? O sea, ni acá, ni muy del lado de únicamente soy entrenador y nada más, ni tampoco por el lado de únicamente estoy en redes sociales, sino como que en medio de es yo creo que el camino en el que la gran mayoría de nosotros estamos, porque totalmente, o sea, yo creo que ya estamos en ese punto en el cual no podemos ignorar a redes, o sea, no podemos decir como de, bueno, pues ahí están y van a seguir, y ya creo que ya es responsabilidad de cada uno el cómo utilizarlas, el para qué utilizarlas, qué consumir, qué crear, etc, etc. Y entonces ahí es como que se vuelve un poquito esta parte de tener una brújula, por decirlo así, tú mismo, sobre qué quieres crear, cómo vas a estar, porque al no tener nada de regulación, pues al final quedas tú, o sea, nada más estás tú eres el que decide qué servicio dar, qué valores promover, si realmente estás continuamente aprendiendo o no, si nada más estás concentrando en buscar tal vez más clientes para generar más ingresos económicos, o sea, y al final ahí es como que se queda esa brújula de tú mismo hacia dónde ir, es nada más de cada uno de nosotros, ¿no? Y como que se torna un camino interesante, o sea, puedes ver como que reflejado en las demás personas cada quien está en este nicho, cómo lo está llevando, lo demás, pero pues al final es tu propio camino, ¿no? Y como que buscarlo y estar ahí, yo creo que es una lucha continua del día a día, ¿no? Claro, y fíjate que, o sea, ahorita que estás hablando eso de haber tanto entrenadores buenos como también va a haber entrenadores malos, que también, por ejemplo, un punto de inflexión para mí muy importante, de Ujú. saber hacia dónde ir, de encontrar como bien esta brújula y saber pues qué camino tomar. Para mí un punto de inflexión fue, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser entrenador de un gimnasio, ¿no? Ok. Estuve trabajando ahí un tiempo y a ver, creo que es un tema súper interesante porque ¿qué es lo que se cree de un entrenador de gimnasio, no? O sea, realmente se le tiene un punto un poco bajo, ¿no? Esa es la Claro. realidad. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo primero que piensan? En todo el gimnasio, nada, le pone atención a mujeres, es lo que se dice, Mm. seguro, a quien Sí. quiere. Es malo, mete el 4 de 12 siempre. Entonces, para mí, como que sí me hizo tocar como tierra, porque no te voy a decir que no, pero yo en un momento también como que llegué a hacer ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, como que se llega como a como una bola de nieve, ¿no? Se empieza a juntar como ese tipo de, pues, de creencia que se tiene como mucho de eso, ¿no? Entonces, para mí un punto de inflexión de saber hacia dónde dirigirme fue que yo tuve la oportunidad de estar en este gimnasio y aprendí muchas cosas, ¿no? O sea, de verdad creo que se aprende muchísimo porque en definitiva no es lo mismo, ¿no? O sea, si Claro. hay algo que los entrenadores de gimnasio tienen, que los entrenadores online no tienen, ¿no? Tampoco quiero decir que a lo mejor sea necesario trabajar como entrenador de gimnasio para ser entrenador online, para nada, pero y pues para mí sí fue un punto muy importante porque al final digo, me llevé muchos aprendizajes, ¿no? Primero fue hacer lo complejo sencillo, o sea, realmente ya cuando llega una persona, supongamos una señora de 50 años, que solo quiere ir al gimnasio, para hacer, moverse, porque a lo mejor por salud, realmente tú tienes que saber cómo abordar ese caso, ¿no? O sea, al final a las personas no les importa que a lo mejor técnicas avanzadas, ¿no? Que el brazo de momento, que la explicación. O sea, realmente yo justamente en ese periodo, cuando estaba trabajando como entrenador, también estaba metido en la biomecánica y todo eso, ¿no? Entonces como que te das cuenta y saber cómo lo puedo hacer sencillo. Y me di cuenta que a veces no sabía cómo hacer sencillas algunas cosas, ¿no? Y creo que este es punto clave de muchos que tienen que tener muchos entrenadores, ¿no? Saber hacer las cosas sencillas, ¿no? Y a veces sencillez no es sinónimo de ineficiencia, Mm. ¿no? Muchas veces se suele creer. Y esto me ayudó bastante a hacerlo sencillo, ¿no? A ver, la persona simplemente quiere entrenar y quiere que le dé las explicaciones más mínimas para hacerlo, ¿no? Al final eso me ayudó muchísimo, ¿no? También, por ejemplo, a ver, a veces si hay ocasiones donde, a ver, yo era un gimnasio pequeño, tenía muchas responsabilidades, había ocasiones donde 4 de 12 o 3 de 12, hacer 3 de 12, ¿no? O sea, es que de verdad estás entrenando a 7 personas a la vez y ahí empecé a entender, o sea, sí es desgastante, o sea, sí es una chamba, ¿no? O sea, es una chamba el estar ahí entrenando a 7 personas a la vez, ayudarles. Ahí sí de verdad creo que necesitas lo mínimo necesario para que la persona pueda estar en el gimnasio y ya. Y también a lo que creo que es muy importante, y es uno de los aprendizajes que los comparto aquí, que yo me llevé, es como la responsabilidad que adquieres tú estando como entrenador ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, supongo que ahorita tú ya tienes como cierto nicho, ¿no? O sea, ya sabes a quién te diriges, ¿no? Ya sabes que
personas a lo mejor que quieren ganar masa muscular, incluso ya vas por la parte de atletas, ese tipo de cositas, culturismo, como que bueno, más o menos ya tienes una idea como bien de a dónde no te estás dirigiendo, ¿no? Y también yo, pero en ese momento, ¿qué? O sea, llegan personas de todo, ¿no? Y yo creo que yo me eché mucho esta responsabilidad a raíz de un artículo que leí. Y es que básicamente, no sé si te ha pasado que ves que las personas cuando llegan se van a la caminadora luego, luego, ¿no? Lo primero que hacen es irse a la caminadora, y es algo básico. ¿Y qué es lo que muchos dicen? No, es que esas personas creen que la caminadora es que les va a dar como pues en el estado físico que buscan y no es así. Y bueno, mucho se cree esto, ¿no? Pero la realidad es que muchas personas que van a la caminadora es porque por inseguridad, porque no saben entrenar, Sí. porque realmente les da cierta ansiedad que las otras personas las vean entrenar y de hecho pues es común que se haga contenido como pues de burla, ¿no? A muchas personas, ¿no? Entonces, Sí. como que esta responsabilidad, a ver, llega una persona y saber cómo, a ver, yo sí siento, al menos en mi caso, que era mi responsabilidad poder inducir a la persona que disfrute de entrenar, ¿no? Que realmente su experiencia sea amena, o sea, si el entrenador ya de por medio a lo mejor y oye, no fue buena onda, por ejemplo, o no le importó, o sabes, como que sí influye bastante en el camino de la persona y yo me voy a años a como yo empecé, ¿no? O sea, realmente como que es una responsabilidad poder inducir a las personas a que sigan como ese camino y que realmente no lo dejen, porque el problema es que muchas personas lo suelen dejar. Entonces, ese tipo de aprendizajes fue algo que yo me llevé muchísimo y sí me hizo tocar, como te digo, tierra para entender que sí hay cosas distintas y que al final, como hay entrenadores presenciales buenos, hay entrenadores presenciales malos, como hay entrenadores online buenos, hay entrenadores online malos. Entonces esto me hizo llevar muchísimos aprendizajes y fue algo que creo que, no lo comenté al principio, pero justamente yo empecé también trabajando en un gimnasio. Al final lo dejé porque la realidad, otra cosa es pues, la parte de económica, Claro. ingresos. Sí es una diferencia en el mundo online y en el mundo presencial. En el mundo online ahorita hay mucha área de oportunidad, ¿no? Se puede explotar, o sea, realmente por eso fue la principal razón por la que yo decidí, honestamente, ¿no? Pero aprendí muchísimo, sin duda. Claro, híjole, hermano, tocaste un punto bien interesante respecto a eso, ¿no? Que yo igual muchas veces lo he comentado a la parte de los coaches, de los entrenadores de piso, ¿no? O sea, los que están en los gimnasios, ¿no? Como dices, muchas veces lamentablemente, pues se echa esta parte, no, pues es que no saben ni lo que hacen, y como dices, ¿no? Como que este arquetipo que se crea del entrenador de piso, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, yo nunca he tenido la oportunidad de estar de entrenador en un gimnasio, sin embargo, sí he estado muy cerca de entrenadores de piso en un gimnasio, me he hecho muy buen amigo de alguno de ellos, y sí es algo bien estresante, o sea, y más en aquellos gimnasios donde se aglomera bastante gente, o sea, estar en un gym a las 6 de la tarde y tener personas viniendo, entrando y qué hago y después, y como tú dices, al final de cuentas, no es tan sencillo como decir, no, pues sí, vamos a crearla, que muchas veces se puede pintar, ¿no? En redes, como la intervención perfecta, ¿no? El plan de entrenamiento perfecto, la programación perfecta que debe estar aquí y estos ejercicios y que no haya factor de interferencia y que esté bien proporcionado el volumen, etc. Cuando al final es como de, oye, pero pues la persona nada más está en el gimnasio y ahorita, como tú lo mencionaste hace un momento, el principal motor que tiene es venir al gimnasio al menos 3 días a la semana. Listo. O sea, eso es todo lo que quiere hacer, porque esa parte de las inseguridades de ir al gimnasio también es algo bien, o sea, que es común, pero justo, o sea, no se habla, ¿no? Ahorita me hiciste recordar, mis inicios de cuando las primeras veces que iba al gimnasio, que yo empecé al gimnasio como a los, no recuerdo, fueron 15 años más o menos, y yo me acuerdo que me generaba muchísima, pero muchísima inseguridad de entrar porque era muy débil, pero exageradamente. O sea, iba por las pesas más chiquitas y no podía ni hacer un curl, no podía ni hacer una repetición en press. Y eso me generaba mucha frustración porque sentías como que esa inseguridad de decir, oye, pues es que no sé, no puedo hacer nada. O sea, realmente soy tan débil. Y creo que eso igual es algo que está chingón darle esta visualización o darle como que este espacio, porque justamente, o sea, hay personas que tal vez van con todo el entusiasmo del mundo, como que dicen, ok, quiero empezar de nuevo, pero realmente, digo, va a depender mucho del contexto, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen la posibilidad de ir al gimnasio en la hora que mejor venga y perfecto, tal vez pueden ir en momentos en donde el gimnasio no está muy aglomerado, pero por lo regular
no sé, pero yo digo que es una ley estándar en la mayoría de los países de gyms. Bueno, de México, los países no sé, ¿verdad? Pero en México yo digo, me cuento esa falacia yo mismo, de que por lo regular los horarios de la mañanita son los que están bien reventados, desde las 6 hasta como las 9, ya 9:10 empieza a vaciar, y ya de ahí como que está un horario medio más o menos, medio muerto, y de ahí el después de las 5 o 6 de la tarde hasta la noche, los gimnasios están reventados, ¿no? Y es como de, oye, pues al final de cuentas esta persona no puede acomodar su horario porque tiene un trabajo, tiene que ir, tiene que entrar, entrenar forzosamente en los horarios donde hay mucha gente. Esa inseguridad que te genera de entrar a un gimnasio, está todo lleno, de que de repente no sabes qué hacer, o sea, esa inseguridad está muy, muy cañona y que muchas veces es el principal factor limitante para poder permanecer en un gimnasio. O sea, más allá de hacer ejercicio, más allá de querer hacer una técnica perfecta, más allá de entender el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, el hecho de ir al gimnasio, o sea, el hecho de asistir, de permanecer, es un reto completamente. Yo creo que igual eso nos da mucha claridad respecto hacia dónde queremos poner la intervención, porque lo mencionamos hace un momento y eso es bien, bien importante. Igual lo platiqué con Jorge en el episodio, creo, no existe tal cual una intervención perfecta. Tal vez pudiéramos pintar una intervención óptima justamente para una persona estándar, por decirlo así, ¿no? Pero al final de cuentas sabemos que cada persona es un mundo, o sea, cada persona tiene distintas cosas que hacer en su vida, su trabajo, sus horarios de trabajo, relaciones, etc., 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 y como que acomodar eso, acomodar tu intervención a la persona es lo que realmente puede generar un éxito, ¿no? Y aquí es donde entra mucho esta parte de entender, por decirlo así, las grandes piedras de una intervención. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Importa que la técnica sea perfecta o que vaya al gimnasio? Pues que empiece a ir al gimnasio, o sea, al final de cuentas, ese es el principal motivo y poco a poco ir como que, por decirlo así, yo lo veo mucho como ir recortando o afilando, mejor dicho, ir afilando un poquito la intervención. Ok, ya empezaste a ir 3 días a la semana, 4 días a la semana, ok, listo, ahora vamos paso a paso, vamos ejercicio, ejercicio, vamos técnica, técnica, ¿no? Y al final de cuentas es interesante porque durante este punto no es como que no hay avances, al contrario, hay avances, o sea, existe progreso dentro del mismo progreso de empezar a tratar de hacer una mejor intervención, ¿no? Entonces, como que todo esto es interesante, digo, no sabía esa parte que había sido entrenador de piso, pero creo que sí, igual es como que la mayoría, por decirlo así, yo me atrevería a decir que ahí son las meras trincheras. O sea, ahí es donde realmente está el grueso de la población de que viene a entrenar y como que ahí es donde se empiezan a ver ese tipo de aplicabilidades que muchas veces podemos ver en la teoría, pero bajarlas a la práctica, ¿no? O sea, esa parte igual no dudo que te haya complementado mucho en la parte de entrenador, ¿no? Justo, y de hecho, por ejemplo, mucho se habla ahorita de lo que estás platicando, mucho se habla de que, a ver, cuando alguien entra al gimnasio, por ejemplo, cuando alguien va comenzando, eh, ¿qué dice, no? El gimnasio es terapia, ¿no? El gimnasio, y si hay muchos estudios, justamente, que el gimnasio puede ayudar muchísimo a eso, ¿no? A sentirte mucho mejor, pero poco se habla también de que el gimnasio puede generar ansiedad, ¿no? A ver, Claro. lo que están escuchando, ¿no? Cuando se te olvida la prote o cuando se te olvida alguna comida o cuando, oye, ya no pudiste ir al gym o hay mucha gente, pues sí puede generar esta parte de ansiedad. Entonces es importante que a veces sepamos qué herramientas utilizar, como dices, ¿no? No hay un solo camino, sino realmente es importante, pues, la individualización aquí. Y justamente esto va relacionado con el capítulo anterior con Daniel, ¿no? La experiencia o así la experiencia del cliente, ¿no? Por lo que él platicaba, ¿no? Realmente es importante saber, oye, a ver, cómo manipular las herramientas para que la persona se sienta mucho más cómoda. Y esto a mí también me ayudó bastante como entrenador a poder entender a la persona cuando va al gimnasio. Yo, que ya fui entrenador y veo cómo está como la situación, me da una idea de, a ver, ya sé que lo básico, ¿no? En las noches está a tope y a lo mejor y va a ser difícil que hacer biseries, obviamente, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? O sea, tipo de cositas por ejemplo, que realmente te ayudan, ¿no? Y ahí también entender a la persona, pues es súper importante, ¿no? Porque hablamos de que esta relación entre el entrenador y el atleta o la persona es súper, súper, un punto clave, ¿no? Porque al final, a ver, obviamente si la persona no se siente cómoda en esta relación que tienen con el entrenador atleta y que sabemos que es súper importante, ¿no? Al final, incluso justamente estaba leyendo un artículo acerca de una entrevista que le hicieron a más de 100 entrenadores y les preguntaban, oye, ¿qué es lo más importante en el entrenamiento? ¿El propio entrenamiento o factores psicológicos, no? Y muchos, dentro de los factores psicológicos y todo eso, muchos coincidían en que la relación entre el entrenador y el atleta es fundamental, ¿no? Entonces a mí me ayudó mucho eso a poder también
tener una mejor relación con las personas, ¿no? Poder entender un poquito más su contexto, incluso meterme de lleno un poquito más en lo que están viviendo. Y bueno, a mí me ayudó bastante eso, ¿no? Que es súper, súper imprescindible a mí. Esa parte que mencionas, hermano, de la comunicación, igual es bien relevante porque justamente, o sea, como que se deja, muchas veces se opta únicamente por esta relación de, ok, es consulta, por ejemplo, un ejemplo, consulta online o hasta presencial, ok, siéntate y escúchame, ¿no? Vamos a hacer Sí. esto, y al final, mira, la intención es hacer esto, ok, pero al final yo creo que igual tanto a ti como entrenador, te nutre un buen también poder escuchar a tu cliente, o sea, también poder escuchar a tu paciente, ¿qué le está pasando? O sea, ¿cómo puedo manipular las cosas de su vida en su día a día para que pueda ayudarlo a mantenerse y al mismo tiempo hasta, oye, si hay un objetivo, ir por ese objetivo, pero en base a manipulaciones realistas, ¿no? Y como dices, o sea, muchas veces nos quedamos con la variable o la manipulación perfecta o el cambio perfecto, porque debe ser así y así, cuando al final de cuentas sabemos que eso realmente no vendría a ser lo que conocemos como práctica basada en evidencia, ¿no? Que al final de cuentas es un conjunto de que tenemos la evidencia, pero también queremos ver la práctica y al hacer como que esta síntesis entre las dos, podemos arrojar lo mejor para ese paciente, ¿no? Porque justamente, o sea, no es tanto, la ciencia va ahí, ¿no? La ciencia se intenta dar una recomendación en general o tratar de decir una opinión respecto a cierto tema o cierta recomendación, matizando distintas cosas, pero nosotros como coaches, no, nosotros como coaches queremos responderle a una persona, a un cliente, ¿no? Y entonces ahí es donde como que existe estas dos partes en donde es bueno consumir información, estar lo suficientemente, tener el conocimiento respecto a ciertos temas, en cómo hacerlos, conocer de distintos, pero también es importante el cómo bajar esta información hacia tus clientes, hacia tus pacientes. Y como tú dices, a la parte de recibir información igual de ellos, es importante porque igual te nutre en la parte de ver qué deficiencias tienes, ¿no? Lo platicaba con Jorge en su episodio, ¿no? O sea, tus clientes te van a decir cuál es tu mayor deficiencia, porque si ellos empiezan, si de repente ves que la gran mayoría de tus clientes tienen dudas respecto a este tema en específico, o digo, tanto puede ser un tema como también puede ser el servicio en general, ¿no? A lo mejor en las revisiones o empiezan a ver ciertos problemas, ahí es donde tú como coach, como entrenador, debes decir, ok, entonces eso es algo que debo arreglar en mi servicio, ¿no? Y que al final te repito, es una mejora continua, continuamente el estar viendo cuáles son tus eslabones y estarlos reforzando constantemente, ¿no? Claro, y es súper importante porque al principio comentaste justamente lo de, a ver, antes era te sientas y me escuchas, ¿no? Pero desde el día uno en el que tú empiezas a comunicar con la persona es súper importante, ¿no? Al final, mira, algo que pasa mucho, y esto igual me llevó a pasar en su momento, es cuando llega una persona nueva con algún entrenador, una de las prácticas más comunes es categorizar, ¿no? Es decir, la persona llega y, a ver, persona que quiere perder peso, mujer, enfoque tren inferior, talala, ahí está, Es eso. pum, esto es lo que tiene que hacer, es categorizar, ¿no? Sí. A ver, si realmente mejor nos ponemos a pensar bien y a poder indagar en el propósito de la persona y ahora sí que tratarlo como el humano que es, en lugar de como categorizarlo desde un principio, que no está mal categorizar, ¿no? De hecho, también es una parte importante, ¿no? Ya sabes que ese individuo tiene ciertas características, ¿no? Pero realmente indagar en el propósito de la persona es clave. A ver, una persona puede perder peso, quiere perder peso, por ejemplo, es importante saber por qué quiere perder peso. A lo mejor porque el médico le dijo que por nivel de salud necesita perder peso, a lo mejor porque quiere bajar su porcentaje de grasa para sentirse mejor, probablemente sea un atleta que quiere competir, probablemente quiere otro atleta en otro deporte que necesita entrar en un peso en específico. Ahí es cuando yo creo que es súper importante que la comunicación sea incluso mucho mejor, ¿no? En este aspecto, ¿no? Una vez que tú entiendes ya el propósito de tu cliente, te abre mucho más el panorama de hacia dónde se quieren dirigir. Y no solo eso, que el cliente lo percibe, ¿no? O sea, el cliente lo va a percibir, ¿no? Vas a ver, ah, sabes que siento que realmente es lo que estaba buscando, va totalmente alineado a mis objetivos. Y a veces es importante también delegar cierta responsabilidad, ¿no? A mí, por ejemplo, ahorita que justamente estoy trabajando también con Jack, con Daniel, que realmente es como, sí es distinto, al final todos los profesionales trabajan de manera distinta. A mí me gusta mucho cómo trabaja él. Sí es un, ahora sí que el 20% que te da el 80% de los resultados, ¿no? Y delega cierta responsabilidad y toma de decisiones a las personas, ¿no? Y este es punto clave porque incluso hasta las personas pues que se sorprenden un poco, ¿no? En el hecho de que digan, a ver, ¿cómo yo voy a decidir esto? ¿O cómo voy a decidir esto? Porque a lo mejor anteriormente no estaban acostumbrados a tomar ciertas decisiones y ahora llega alguien y le dice, tú decídelo, eso te lo delego a ti.
probablemente decisiones de bajo riesgo, decisiones que no impliquen a lo mejor un riesgo bastante alto, pero yo creo que eso es súper fundamental, el seguimiento, y como lo platicabas, y me gusta porque todo esto va relacionado a lo que platicabas en las pláticas pasadas, en los videos, pues es súper, súper importante y vamos a llegar prácticamente a lo mismo. No importa la manera en la que lo hagas, como dices, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé también con Alan, ¿no? Con Alan Cureño. Sé más o menos cómo trabaja Alan y es diferente a cómo trabaja Daniel, ¿no? O sea, es completamente distinto. Alan es un muy buen profesional que le da muy bien. Jake también es un muy buen profesional que le da muy bien. Kevin, Jorge, o sea, más profesionales que ya sé más o menos, tengo una idea de cómo se trabajan. Y al final esa es la parte y la esencia que cada entrenador tiene que tener, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te distingue de los demás? Y creo que eso te hace un buen profesional, ¿no? Que tengas algo que realmente te distingue de los demás y pese a que sea este camino o este camino, puedes ayudarle a la persona a llegar a los objetivos que está buscando, ¿no? Y ahí, hermano, eso que comentabas, de hecho, creo que eso lo platiqué con Alan, con Cureño, creo que Ujú. mencionamos esta parte de muy probablemente la mejor forma de prepararte es al mismo tiempo ver cómo trabajan los demás. O sea, porque eso de alguna u otra manera te abre un panorama muy claro hacia, oye, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Qué cosas yo podría tal vez mejorarlas, tal vez quitarlas? Obviamente depende 100% de ti, de cómo quieras llevar tu asesoría, ¿no? A lo mejor hay personas que pueden solicitar más datos debido a que tienen tal vez no tienen más demanda de clientes, entonces como que como tú dijiste hace un momento, tienen cierto perfil, ¿no? De clientes que saben que ese tipo de datos o de cosas que se les solicitan nos van a llenar porque la tendencia es esa, ¿no? O sea, sus clientes son de ese tipo o funcionan así. Y también pasa del otro lado de otro profesional, que no significa que uno sea mejor que otro ni nada, sino que al final de cuentas son modelos completamente distintos de trabajar y al mismo tiempo es bien interesante porque son modelos diferentes, profesionales diferentes, clientes diferentes, pero la gran mayoría en nuestro caso, por ejemplo, pues quieren perder grasa, aumentar masa muscular o como que mejorar la composición corporal, aprender a entrenar. Entonces, como que ese tipo de cosas nos abre el campo a decir todo el sinfín de caminos que pueden existir hacia conseguir lo mismo, ¿no? Y que al final de cuentas yo lo comparo mucho con la parte de los profesionales, de decir, trabaja con quien mejor sientas que puedes trabajar. O sea, yo creo que siempre y cuando una persona te dé las herramientas y sí, y por supuesto existe esta parte de responsabilidad, responsabilizar al profesional de saber que está haciendo un buen trabajo, pero de ahí en fuera, yo creo que igual va mucho del cliente de con quién decida trabajar. O sea, hay personas que simplemente no es que sea malo, simplemente a lo mejor con este preparador o con esta persona le gusta más trabajar por X o Y, no se sabe, ¿no? Pero yo creo que ahí es como si encuentras ese punto, pues oye, pues ahí quédate con ese preparador, con ese coach, con ese entrenador. Y también nosotros, yo creo que es importante como que decir, ok, ahí, yo lo veo así, yo creo que hay espacio para todos. O sea, no creo que sea como de querer abarcar más, ¿no? O llegar a más. Simplemente yo creo que como lo mencionamos hace un momento, el crear tu nicho, crear tu perfil de clientes a lo largo del tiempo, o sea, siempre y cuando sigas manteniendo tus estándares en el que haces las cosas, intentes mejorar, intentes exponerte más, intentes como que estar en esa mejora continua. Yo lo veo así, creo que es inevitable que ese perfil de personas a las que les estás apuntando va a haber un punto en el que van a estar ahí, o sea, se van a acomodar y automáticamente te vas a dar cuenta de cosas que puedes mejorar en ese servicio para esos clientes, ¿no? Y tal vez ya vas a dejar de hacer tu servicio tan general, por decirlo así, para tratar de abarcar la mayor cantidad de personas y hacerlo un poco más específico para ese tipo de clientes y entonces ahí es donde se empiezan a ver esas diferencias entre profesional a profesional, ¿no? Sí, claro, justamente, o sea, al final, mira, lo que me pasó es que al ver cómo trabajaban diferentes profesionales, a veces yo quería irme por una línea muy similar a uno, ¿no? Y me daba cuenta que no, o sea, no me funcionaba, no, con Claro. los clientes que tenía no me funcionaba, no me sentía cómodo, incluso yo, o sea, te digo, a lo mejor le aprendí a alguien que me gustó muchísimo su manera de trabajar y que esa persona tenía resultados. Y yo lo intenté hacer, casi como, a ver, duplicar el sistema de trabajo y no me funcionó, ¿no? Y luego veo a este y, tampoco. Y entonces, sí, tienes razón, o sea, es ir probando y al final, pues eso, o sea, también cada persona se vaya sintiendo cómodo con diferente entrenador y de hecho es súper bien probar. Mira, algo curioso que una vez me llegó a pasar es que una persona que estaba conmigo se fue con Jorge, ¿no? Ajá. Entonces es curioso porque, pues, o sea, al final, oye, es que está bien, ¿no? O sea, que alguien pruebe y vea, oye, a lo mejor y puede que este profesional no es malo, pero no hay conexión, o sea, no hay Claro. como esa parte del entendimiento, a lo mejor, y una persona que se siente bien trabajando conmigo,
no se va a sentir bien trabajando con Jorge y no por el conocimiento, sino por la comunicación y la conexión que tienes con ese entrenador, ¿no? Entonces, sí es pues un punto clave, ¿no? Y al final no tomártelo como a pecho, o sea, para nada, ¿no? Al final, como dices, las mismas personas te van a ir diciendo qué es lo que está fallando, ¿no? En tu seguimiento, qué es lo que falla, por dónde tienes que irte. Y es cuestión de, pues, ir probando en el camino. Yo he intentado muchas herramientas, algunas me funcionan, y también he aprendido algo. Y es que a veces, pues, de hecho, no a veces, creo que la herramienta no dice mucho, ¿no? Al final tú puedes tener el mejor Excel, tú puedes tener la mejor aplicación, pero si realmente no eres un buen entrenador, si realmente no sabes cómo llevarte un seguimiento a una persona, pues ahí está el error, ¿no? O sea, dependientemente de la herramienta, las personas no te escogen, y esto lo dice mucho Alan, ¿no? Ujú. Porque yo trabajé con él, las personas no te escogen por tu herramienta, te escogen porque eres tú, ¿no? Y Exactamente. por eso y por eso se van a quedar, ¿no? Y también por los resultados que tú ofrezcas. Las personas llegan por resultados y se quedan por resultados, ¿no? Entonces es súper importante esta parte. Totalmente, eso que mencionabas de las herramientas, hermano, que muchas veces se va por el lado de tratar de ir por el lado de la automatización, ¿no? O tratar de hacer como que un poquito más tecnologizado la intervención, ¿no? Que al final de cuentas yo veo que eso es como ya ponerle fresitas al pastel, ¿sabes? O sea, ya cuando realmente sabes lo que quieres, sabes cómo estás generando tus intervenciones, podría llegar a ser útil el poder automatizar, por decirlo así, o tecnologizar ciertas herramientas y lo demás, porque ya sabes qué quieres hacer, o sea, ya sabes qué datos estás solicitando o cuáles vas a solicitar. Entonces, en base a eso, tú ya puedes saber como de, oye, yo ya sé que cierto tipo de datos, por lo regular, los puedo automatizar, o sea, no va a haber tanto inconveniente, pero eso ya lo obtuviste después de resultados de estarlo haciendo, si lo queremos decir así, manualmente, entre comillas, ¿no? Que al final de cuentas, igual eso como que te hace entender mejor el cómo funciona el sistema, ¿no? Y tú mismo, al final tú mismo crearte tu propia herramienta, o sea, qué herramienta es la que es útil para mí, qué herramienta de qué tipo podría llegar a ser, podría ayudar a facilitarme el trabajo, pero yo creo que la herramienta se debe seleccionar en base a que cumpla dos aspectos, que es me facilite el trabajo, pero también se la facilite al cliente, ¿no? Porque tal vez hay herramientas que nos facilitan mucho el trabajo a nosotros, pero no al cliente. O sea, tal vez eso hace que el cliente sienta como de que siento que no me escucha, o siento como que no siento que le doy los suficientemente datos, o siento que son muchos datos, ¿no? O sea, pueden ser de ambas partes, y ahí es donde como que se genera esa desconexión, que yo creo que igual es esa otra parte que tenemos nosotros que al trabajar con más personas, no podemos todo delegárselo a una aplicación, no podemos todo delegárselo a, bueno, hasta este momento, ¿verdad? No podemos todo delegarlo a únicamente los datos, sino como lo mencionamos hace un momento, la parte de la relación humana, la parte de ser escuchados, la parte de que se entienda qué es lo que quieres, ¿no? Y hacia dónde vamos, es lo que al final de cuentas, justamente yo creo que es lo que va a lograr ese sostén en el largo plazo, ¿no? Claro, justamente, y como dices, ¿no? O sea, que se entienda, ¿no? Porque a veces, muchas veces pasa que, a ver, una cosa es lo que tú quieres comunicar, ¿no? Como Claro, entrenador. Otra cosa es cómo lo comunicas y otra cosa es cómo la persona lo entendió, ¿no? Que son como, claro. ya hay como, se puede ir por muchos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es súper importante esta parte, como dices, justamente. Totalmente. Carlos, igual te quería preguntar, hermano, coméntame un poco, digo, Jorge me comentó, pero ahorita me gustaría preguntar a ti, ya que salió este episodio, ¿no? Con Jorge, platícame un poco del proyecto, lo planearon, digo, ahí Jorge me platica un poco, pero platícame desde tu perspectiva, cómo lo viviste, cómo lo planearon, cómo lo llevan, igual sé que ahí hay como que un tema con el formato que lo platicaba con Jorge, ¿no? Luego me mandaba mensaje y le digo que al final es ahora otra chamba, si lo quieres ver así, o otra cosa en la cual debes igual informarte respecto a, por ejemplo, el uso de herramientas como grabar, ¿no? O sea, el hecho de saber capacidades de cámara, saber de micrófonos y demás, o sea, todo ese sinfín, porque al final de cuentas, pues el podcast es en vivo, ¿no? Y es como que es presencial, no en vivo es presencial, entonces como que esa parte igual de tener los videos, que es cámara a cámara y que de cierta duración igual. Coméntame un poco, tanto de todo lo que ha surgido en ese proyecto, cómo la están llevando igual respecto a ello. Mira, yo digo, estoy 100% seguro que no se necesita, para empezar, obviamente, pues hacer como ese tipo del aspecto visual, de que se vea muy bonito. Entonces, al final, si se quiere empezar y la persona realmente tiene un mensaje importante, la gente lo va a escuchar, ¿no? Y creo que eso es súper, súper importante. Nosotros, por ejemplo, ya Jorge tenía más la idea. De hecho, Jorge fue como el que impulsó más esto del podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque él
Y él lo dice mucho. A mí no me gusta la parte de estar grabando videos y lo dijo creo que en el episodio pasado, no me siento muy cómodo. Él empezó con esta parte. A mí lo que me gusta es, pues a lo mejor una plática, que la persona conozca más de mí. A ver, a mí la verdad sí me da un poco de pena el hecho de estar grabando. Más tienes la cámara aquí, por ejemplo, oye, Sí, si te pones un poquito nervioso, ¿no? Aquí todavía sí, una plática más tranquila, sí, sí. pero sin duda, por ejemplo, el equipo ya pues prestado, por ejemplo, en este caso, entonces ya teníamos cierta facilidad por ahí. Ujú. Luego Jorge ya quería empezar con esto y yo, la verdad, con Jorge, pues hemos tratado de empezar luego uno que otro proyecto juntos. Tenemos también algunos que pausamos con un tiempo, pero siempre hemos estado como de la mano, a lo mejor y no es como que seamos un equipo como tal, pero sí Ujú. estamos ahí, ¿no? O sea, siempre estamos como que trabajando como por la misma, vamos por la misma línea, nos formamos en los mismos lugares, como todo va por ahí. Entonces, cuando él me comenta, a ver, que ya quiero empezar con el podcast, esta persona ya me dijo que está listo, que lo puedo utilizar. Yo le dije, órale, va, o sea, yo me lanzo. Y creo que puede ser también un punto como de crecimiento, tanto para poder como dices, a ver, subir videos es estudiar más, es saber comunicar, o sea, como que también te va a ayudar mucho que también las personas te conozcan un poquito más y aportar, ¿no? Al final es eso, o Claro. sea, creo que esa es parte de la idea, poder compartirlo y como te digo, hacerlo complejo, sencillo. Y ahí empezó, o sea, ahí empezó como la idea, porque me dijo, a ver, le damos, empezamos a ir a grabar. Sí tuvimos bastantes problemillas por ahí. De hecho, por eso ya grabamos como 6 episodios, pero pues ahí vamos subiendo algunos, uno por uno, pero sí hemos tenido problemas. Honestamente, yo no sé mucho de eso, de grabar, nada de eso, o sea, soy muy malísimo, pero ha salido, ¿no? Creo que la parte visual, digo, él quería que fuera así. También yo se ve bastante bien. Obviamente es un esfuerzo mucho más grande, ¿no? O sea, al final Claro. tienes que ir hasta allá. La experiencia, pues obviamente se vive, está padre. También la idea de hacer el podcast como en un lugar, en una localización, es porque, y está en la Ciudad de México, es porque muchas personas luego cuando son las competencias, pues van y queríamos invitar a más Ok. personas, ¿no? Que fueran a grabar. De hecho, teníamos la idea de que Kevin grabara la vez pasada que fuimos al Mister México. Ya no se pudo por una que otra razón, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que sigue en pie. A ver, si alguien que viene de otro lugar, por ejemplo, Fe, pues Kevin, todos ellos que vienen de otro lugar a las competencias, pues aprovechar, ya, ok, vamos a grabar, hacemos una plática y lo que hicimos hacer de ese estilo. A ver, todo va bien, sí hemos tenido, como te digo, uno que otro obstáculo porque no sabemos mucho, más yo honestamente no sé nada de eso, pero pues bueno, creo que al final se va a ir logrando poco a poco, pero en eso estamos ahorita. Ya salió el primer episodio, es el único que ha salido. Vamos a subirlo también a YouTube, ¿no? Para que también la parte visual pues se vea, ¿no? Porque Claro. ahorita lo subimos en Spotify, entonces ya está editando para subirlo, ¿no? Y que realmente valga la pena, ¿no? El hecho que estuvimos ahí grabando. Sí. Pero pues eso yo sé que es es un poco difícil, o sea, hay muchísimos podcasts ya ahorita, o sea, hay muchísimos, y al final yo creo que es constancia, y creo que más tú puedes comentarlo, o sea, llevas bastante tiempo grabando, ya abriste aparte, creo que abriste después ¿no? Este espacio, el de las pláticas, ¿lo abriste después o fue antes? No, fue interesante, fue antes, o sea, fue antes, yo Ah, inicié así ok. con pero llegué, hice como, ay, ¿qué serán? Como 6, creo que 7, y después de ahí frené, ya no subí nada y me dediqué a Gym Rats durante Ah, como ok, un ok. año, más o menos, y de ahí no tiene mucho que lo empecé a retomar, o sea, bueno, un poquito, pero ya de ahí lo empecé a retomar otra vez y traté como de ir a la par, pero sí, de hecho, o sea, primero fueron las pláticas uno a uno, así conocí a Fer y a Dan. Ok, y justamente, o sea, como todo ha ido mejorando, ¿no? Desde el primer Claro. capítulo, a lo mejor ya cambió a Sí, sí, este sí. capítulo, ¿no? Entonces yo creo que pues todo se daba a raíz de eso, de no dejarlo, ¿no? O sea, realmente si tienes un propósito y ese propósito es merecedor de que mucha gente lo vea y nutra, o sea, por ejemplo, al final a mí se me hace espectacular, y como te dije desde un principio, esto, ¿no? O sea, lo que estás haciendo de que vienen muchos Gracias, bro. profesionales y al final a mí también me ayuda bastante, ok, ya salió este capítulo, ¿no? Lo vamos a escuchar, tal y tal y al final para mí es un muy buen proyecto. Entonces, digo, a ver, como te dije por mensaje, fuiste yo una de las principales motivaciones también a empezar el Gracias, bro. podcast que Ujú. tenemos y pues vamos a seguir a ver hasta dónde, pero sí es un proyecto que vemos a largo plazo, ¿no? Excelente, hermano. Digo, pues nada, Carlos, en verdad, carnal, un gusto tenerte aquí y digo, realmente felicitar tanto ahí a Jorge, ya le dije por DM, ya a ti ahorita te lo digo así de forma
por decirlo así, en tiempo real, en plática. Muchas felicidades, o sea, es un reto diferente, o sea, el hecho de grabar presencialmente los podcasts igual son tanto en la parte de recursos, o sea, es mucho más todo lo que se tiene que mover y realmente no dudo que les vaya a ir muy chingón y muy bien. Eso ya es un escalón un poco más arriba del hacerlo presencialmente, que obviamente como lo mencionas, o sea, sí es la parte de tener la constancia y también ser por la parte de que sabemos que al tener un podcast específicamente en este nicho que somos nosotros, es más difícil el conseguir invitados, ¿no? A pesar de estar en el centro del país como la Ciudad de México, aún así es difícil porque somos pocos dentro del área, ¿no? Y entonces yo creo que igual por eso recurrí mucho a la parte de hacerlos de forma en Zoom, porque al final eso hace que podamos como que estar platicando en distintos demás y darle como que esa recurrencia al podcast, pero realmente felicitarlos mucho por ese proyecto. Digo, me aventé el primer episodio, muy chingón, One More Rep, está muy, muy bueno, en verdad está muy cabrón el proyecto, muchas felicidades y como tú dijiste hace un momento, no hay más que seguir en la constancia, seguir trabajando y seguir haciéndolos y yo siempre se los comento a mis invitados cuando vienen. Me atrevería a decir que la gran mayoría, si no es que absolutamente todos que han estado acá, se les nota esa chispa y esas ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Porque de alguna u otra forma no me hubieran aceptado la invitación a estar platicando aquí una hora en Zoom, ¿no? Y entonces ver esas ganas y realmente esas querer hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para toda esta comunidad que yo la veo que es pequeña aún, pero que definitivamente en el largo plazo va a ir creciendo es algo muy chingón y qué bonito tenerlo documentado y como lo mencionas, la mejora es bien constante, es estar ahí igual igual que con los pacientes o los clientes, ¿no? El hecho de saber que es una mejora continua, de cada vez te vas a ir dando cuenta de dónde hay que mejorar, dónde hay que quitar, dónde hay que poner. Y nada, igual muchas gracias por tus palabras, hermano, en verdad, el hecho que hayas dicho que sirvió como inspiración lo que viste en este canal, en Jim Brats y lo demás, realmente es algo que agradezco un chingo y en verdad que pues sabes que aquí estamos y nada, como siempre, un gusto, un placer. Pues Carlitos, no sé si quieres agregar algo antes de cerrar esta Es- charla, esta conversación. Pues nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Vamos a seguir pues creciendo en conjunto, ¿no? Todo así Claro. como dices, vamos a empezar a permear más, ¿no? Estas buenas prácticas, empezar a compartir más y seguir creciendo. Así que pues nada, muchas gracias por la invitación y te vamos a esperar también próximamente en algún episodio. Claro. eh, y pues nada, sería eso. No, hermano, yo más que contento, como no, espero estar por ahí próximamente en grabar uno con ustedes, totalmente. Entonces, nada, hermano, gracias a ti, muchas gracias igual a todas las personas que nos escucharon en YouTube y nos escucharon en Spotify, perdón, y nos vieron en YouTube. Mil gracias, dejamos redes de Carlos Ortega en la descripción tanto de YouTube y también de Spotify. Ahí únicamente le dan en más y a un clic se pueden ir directamente a su Instagram y también dejamos links para el podcast de One More Rep que ahorita no está en Spotify, pero también va a estar en YouTube, hermano, sí. Sí, 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 también ok. ya. Cuando sube el episodio, te mando DM a ver si sí, ya está en YouTube para poner el link. Sale aquí también y si no, pues ahí lo dejamos también en Spotify. ¿Sobres? Perfecto. Bueno, me parece. Excelente. Pues no se diga más. Nos estamos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Sobres.